días, bienvenidos a su clase de música. Soy su servidor, el profesor Sergio Jiménez. El día de hoy tenemos una clase interesante, chicos. Vamos a hablar y vamos a ver una de las grandes obras de uno de los más grandes clásicos de la época clásica, de la época de los músicos, de los grandes músicos clásicos, de los genios de la música, como mejor se conoce esta época, los genios, los grandes genios de la música clásica. Bien, le doy la bienvenida y espero que todos estén bien de salud, que es lo más importante. Recuerden que con salud, pues bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos llevar a cabo muchos planes. Ahora todos tenemos el deber y todos tenemos la obligación de cuidarnos y cuidar a nuestros familiares, cuidar a todos los de la casa. Aquí no importa la edad, aquí todo el mundo debe de cuidarse para continuar, ¿sí? Para llevar a cabo esos proyectos, esos planes que se tienen o que tenemos. ¿Ok, chicos? Ok, chicos de tercero, entonces a cuidarnos y desde luego a ejecutar mucha música, porque la música, y no dicho por mí, dicho por los expertos musicólogos y médicos también, la música es la mejor terapia del alma, es la mejor medicina para el ser humano, la música. Muy bien, entrando un poquito en materia, vamos a hablar sobre uno de los grandes genios de la música, ¿sí? Que se formó, pues este genio se formó a base de presiones, a base de regaños, a base de desvelos, y no porque él quisiera desvelarse, sino porque así lo obligaba su papá, que también fue un gran músico, ¿sí? Me estoy refiriendo al grande clásico de clásicos, Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, ¿sí? Muy bien. Este señor es considerado uno de los grandes clásicos. ¿Por qué? Porque el tipo de interpretaciones propias que hacía de su música iban más allá de lo común, ¿sí? Son temas de hecho que no han pasado de moda, que se siguen oyendo y siguen gustando en todas las edades, es muy contemporáneo, ¿sí? Y perteneció obviamente a la corriente de los clásicos. Recuerden que hay muchas corrientes, están los clásicos, están los románticos, ¿verdad? Tenemos la corriente del barroquismo, barrocos. Muy bien, pues este señor del cual estamos, esta vez, en este momento estamos hablando, ¿sí? Nuestra clase se va a tratar del señor Ludwig van Beethoven. ¿Quién fue? ¿Qué cosa hizo? ¿Cuáles son sus aportaciones que hizo para la música? Muy bien, pues este señor nació en un lugar que se llama Bonn, perteneciente al arzobispado de Colonia. Ajá. Obviamente, provincias pertenecientes a la Gran Alemania. Estoy hablando desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Pues Ludwig van Beethoven tuvo pues una vida demasiado agitada, demasiado dura se puede decir, ¿sí? De pequeño él era muy enfermizo y por ahí nos dice la historia, así que padeció de enfermedades tales como hepatitis durante toda su vida, ¿sí? Padecía de diarreas, padecía de vómitos. Estos ya eran situaciones o males que le acompañaban durante su vida,
cotidiana. Muy bien. Él fallece en Viena el 26 de marzo de 1827, Beethoven, ¿sí? Muere uno de los grandes clásicos, de la música clásica. El señor se dice que pues él comenzó a ejecutar la música, fue un virtuoso de la música, un virtuoso. Él empieza a ejecutar la música a temprana edad, ¿sí? Sí le gustaba la música, pero no de manera exagerada. A él le gustaba la música porque se la inculcaban sus familiares. Él venía de una familia donde todos, por tradición, habían sido músicos. El abuelo, el abuelo, el papá. Y bueno, la historia nos cuenta que el papá pues era admirador, ¿sí?, de Mozart. El papá admiraba mucho a Mozart. Pero bueno, ahí estábamos hablando de situaciones distintas, porque Mozart supuestamente fue uno de los primeros genios, considerados genios dentro de la música. La historia musical nos maneja a todos los clásicos como los genios de la música, ¿sí? Como los grandes, como los genios. Pero, si en este caso hablamos de genio, solamente se le considera genio musical a Wolfgang Amadeus Mozart. Es el único genio que sí es reconocido por la historia. Genio de la música. ¿Por qué? Porque pues él, no me quiero desviar mucho del personaje que estamos viendo, pero él, antes de aprender a escribir, aprender a leer, pues aprendió a tocar. Él aprendió a tocar sin que le enseñasen música. Él ya había nacido con esa capacidad, ¿sí?, de tocar, de ejecutar. Entonces él ejecutaba el violín como los grandes. Él podía ejecutar el piano de igual manera como los grandes. Y digo, antes de aprender a leer y escribir. Y eso ya lo trae de nacimiento. Se sentaba ante un instrumento y lo ejecutaba, sin tener la instrucción musical. Por eso él es considerado el primer genio de la música. Más no así Beethoven, pero la historia nos maneja a todos ellos como los genios de la música. A Beethoven, a Verdi, a Mozart, a tantos músicos famosos, a Mendelssohn, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién? A Brahms también, al señor que se encarga de todos los valses, que es Strauss, tantos y tantos músicos tremendos. Muy bien, pues tenemos que dentro de sus grandes obras, pues el señor compone jotas, compone mazurcas, compone óperas. Dentro de los temas muy famosos, tenemos la Quinta Sinfonía. Y tenemos otro tema muy famoso, también mundialmente famoso, reconocido e interpretado, que es el tema de Himno a la Alegría. No es una ópera. Hay quienes la ubican como una ópera, pero no es una ópera. Esta no es una ópera. Esta es una sinfonía. Y es parte de esa cadena de sinfonías que él compone, ¿sí? Dentro de esa cadena está la cuarta, está la sexta, está la quinta y esta es la novena sinfonía, ¿sí? Esta es parte de ese cúmulo de sinfonías que él creó, pero no es una ópera. Vuelvo a repetir, hay quienes confunden el Himno a la Alegría con una ópera. Recuerden
que una ópera es toda aquella que se compone de 4 representaciones, ¿sí? Los músicos y conocedores de la ópera suelen llamarle 4 cuadros, 4 representaciones, y la cual la ópera puede ser dramática, esa es una, o puede ser cómica, esa es la ópera. Y solamente pueden interpretarla y solamente existen óperas reconocidas como tales en Italia y en Alemania. Los más grandes países como Estados Unidos, pues no tienen alguna ópera reconocida. México tiene grandes músicos que crearon óperas, pero no son óperas reconocidas, como por ejemplo las de Beethoven, las de Mozart, ¿correcto? Bien, dentro de esta sinfonía está creada por un sinnúmero de notas musicales que tienden a subir a índices muy altos, tienden de hecho a bajar también a índices muy bajos, ¿sí? Es una interpretación que no es estable, no lleva una sola línea, sino que es cambiante, es variable, está variando. Correcto. Y entonces, pues bueno, para poner un breve ejemplo, aquí tenemos un fragmento. Se pueden dar cuenta en ese fragmento que acabo de ejecutar, cómo la melodía toma una línea ascendente, ¿sí? Toma una escala ascendente y posteriormente viene en descenso, se regresa, baja, vuelve a subir y se mantiene en medio. Escuche nuevamente. Baja, medio, ahí se mantiene en medio. Correcto. Vamos a ver. Bien, está armonizada en sol mayor. Está armonizada en sol mayor, pero recuerden que los compositores de hoy en día o cualquier arreglista pues la puede adaptar, ¿sí? La puede adaptar siempre y cuando no le cambie las notas, no le puede cambiar las notas originales, no está permitido, pero sí puede adaptarla a su necesidad, nada más. Y tenemos, la vamos a ejecutar en flauta, y va a ser ejecutada en flauta, de igual manera en sol. Bien. Muy bien. Armonizada en sol y en flauta empezaría en si. Escuchamos el fragmento. ¿Correcto? Eso fue en flauta. Ahora escuchémoslo de manera diferente en piano. Esa es la primera parte. Se pueden dar cuenta cómo
En el primer compás se queda la nota en medio, se queda en la, si, la, y después se queda en sol, la, sol, sol, ¿correcto? Por eso les digo que lleva una línea, no maneja una sola línea, sino que es muy cambiante, es muy variada su trayectoria, sus escalas son variadas, no se mantienen fijas, ¿sí? Hay melodías que mantienen un solo cuerpo, una sola línea musical, no cambian tanto, pero aquí estamos hablando de un personaje que fue muy temperamental. Era muy temperamental para componer y era muy temperamental para dirigir. ¿Eh? Y obviamente pues esto lo expresaba en sus composiciones. Vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí tengo una partitura, una partichela. Una partichela, ¿sí? La partichela, recuerden, lo vimos casi en un inicio, cuando empezamos a trabajar, la situación de la contingencia. Hablamos de la partichela. La partichela es aquel documento musical que posee la ejecución individual de un instrumento. No entran más instrumentos. Por eso se dice que la partichela es muy fácil, muy sencilla de ejecutar. No así la partitura es muy complicada porque la partitura pues encierra toda la obra en sí, ¿sí? Participan todos los instrumentos, la partitura trae todos los instrumentos, si hay en ejecución chelos, vienen los chelos marcados, ahí vienen lo que hacen los chelos, vienen lo que hacen los violines, las violas, los contrabajos, los fagot, todos los instrumentos que intervienen dentro de la orquesta sinfónica vienen marcada la intervención en la partitura, ¿sí? Y pues bueno, la partichela solamente nos habla de un solo instrumento. En este caso, nos está hablando de la flauta. Entonces, la segunda parte se va a la si sol, la si, do, si, sol. ¿Ok? La, si, do, si, la, sol, la, re. Ahora, hago todo el tercer compás desde la, si, sol. Ahí, obviamente, es una corchea. Es una corchea bien rápido cuando baja a re. La, si, do, si, la, sol, la, re. Sí, inmediatamente sube así. Es un golpe rápido. La, si, do, si, la, sol, la, re. Si, do, re, do, si, la, sol. Lo voy a ejecutar musicalmente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a tratar de ejecutar nuevamente mis tres compases. Empiezo con el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Muy bien, ustedes pueden darse cuenta aquí en la partitura y que está en la pantalla. Exactamente lo que aparece aquí, las notas musicales, son las notas que yo estoy ejecutando, ¿sí? En la flauta. ¿Sí pueden verlas? Correcto. Ahora, fíjense bien, cambio
cambio de instrumento, ¿sí? Me va a tapar un poquito la partitura, pero ahorita lo que quiero es que ustedes vean la partitura. Yo me voy al piano. Va. Muy bien. Vuelve a entrar. Listo. Muy bien. Se pueden dar cuenta, esa es el himno a la alegría. Es el tema que ustedes van a ejecutar y lo van a estudiar poco a poco. Este tema no debe representar ningún problema para ustedes porque este tema ya lo habíamos trabajado y lo vamos a tomar como un ejercicio digital, ¿correcto? Muy bien. En la conexión en la plataforma Zoom voy a estar preguntando, chicos. Okay. No me resta más que darles las gracias por su presencia, échenle muchas ganas y nos estamos nuevamente viendo. Cuídense mucho, sean felices.